Damos gracias al Señor en este día, por este día de vida. Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno y para siempre es su misericordia, amén. Damos gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad de poder compartir junto a ustedes este día domingo, cierto día domingo de Santa Cena, domingo en el cual nos apartamos a nuestros hijos, nuestra familia, en nuestro hogar para poder, no para que usted mire un servicio, es para que usted participe de él. Usted es parte de todo lo que Dios tiene preparado para usted. Amén. Usted y yo hoy día honramos a Dios con nuestra presencia y Dios nos honra también con la de Él. Amén. Pero lo primero que usted y yo debemos comprender es que el servir a Dios es una oportunidad. Amén. La Biblia establece que cuando usted y yo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la Escritura que Dios, lo que a usted y a mí nos falta, Él lo añade. Amén. Él lo añade. Todos sabemos y quizás muchas veces hemos oído, cierto, de aquello que cuando buscamos el reino, Dios añade lo que nos falta. Por eso la importancia de poder tener aquí el concepto sembrado allí en nuestro corazón. Amén. Sembrado allí en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la actitud suya será de honrar a Dios, de exaltar a Dios, glorificar a Dios, de buscar a Dios cada día. Y cada vez que usted lo busque, lo va a buscar, cierto, como Dios demanda, como Dios establece. De todo corazón. Saludamos a todos los hermanos que están en sintonía a través de la radio, a través de la 105.5 del dial FM Estéreo. Saludamos también a los hermanos que están a través de la aplicación Radio Corporación Victoria. Aquellos hermanos que están a través del Facebook Live de la iglesia CTUE Victoria. ¿Ya? Les saludamos a cada uno de ustedes, a mis hermanos que están allí en los campos. Saludamos a cada uno de ustedes en las diferentes localidades, a nuestro hermano Juan, si está allí con su parlante, allí en el campo. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano, Dios bendiga a la familia, Dios bendiga a cada uno de ellos allí en aquel hogar. Así también en su hogar, acá en Victoria, los pueblos, las comunidades, cierto, las localidades cercanas y a todos aquellos que nos sintonizan, a lo mejor aquellos que van pasando por carretera, cierto, o aquellos que están en sus hogares, que han preparado su mesita. Si usted preparó su mesita para la cena del Señor hoy día, sáquele una fotito, allí la pastora sube todo aquello al Facebook también, amén, y vamos a buscar la forma también de poder llevarlo a la página, vamos a ir armando algo, vamos a ir honrando a Dios también con todo lo que usted y yo hacemos diligentemente, amén. Bueno, vamos a ir al mensaje. Hoy día hay una palabra que nos habla justamente del reino. Todos sabemos o hemos oído que Jesús dijo que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Jesús dijo que lo demás vendrá por añadidura. Amén. Lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque cuando buscamos el reino de Dios o cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del dominio de Dios. Estamos hablando del lugar y el ambiente en donde Dios se mueve. Amén. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de un lugar donde está todo lo que usted y yo necesitamos. No solo para que la obra de Dios avance, no solo para que el reino avance, no solo para que el reino crezca, sino para que crezca usted y crezca también su casa a través de ese reino. Por eso le decía que cuando hablamos del ambiente de Dios, cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de un ambiente, hablamos del dominio de Dios, hablamos del lugar y el ambiente en donde Dios se mueve. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del lugar donde hay sanidad. Estamos hablando de un lugar donde hay poder y de un lugar donde hay milagros. Amén, donde hay milagros. ¿Cuántos necesitan un milagro en este día? Hay mucha gente que necesita un milagro este día. Hay mucha gente que está en sus hogares, está en los diferentes lugares, a lo mejor en los hospitales, a lo mejor en algún lugar, no sé, donde quiera que estén, en las cárceles. Gente que está pidiendo, está clamando por una respuesta de parte de Dios. Gente que está clamando por un milagro. Amén. Y para poder alcanzar ese milagro, alcanzar esa respuesta, alcanzar ese recurso de Dios, Jesús nos enseñó un camino y dijo, busquen el reino, búsquenlo primeramente. Cuando Jesús habla de buscar el reino primeramente, habla de establecerlo en usted, habla de establecerlo en nosotros primeramente. Amén, porque nadie podrá buscar algo o priorizar en algo si primero no está establecido en su corazón. Sí, por eso cuando hablamos del reino, le decía yo, estamos hablando del lugar donde hay sanidad. Estamos hablando del lugar donde está tu respuesta. Estamos hablando del lugar donde está la respuesta a la necesidad suya. Amén, cuando hablamos del reino, hablamos de salvación. Hablamos de un lugar donde Dios envió a un rey para que usted y yo a través de él pudiéramos tener entrada a ese reino. Claro, un lugar donde hay poder y un lugar donde hay milagro. Hablamos del lugar donde están todos los recursos de Dios. Hermano, donde están todos los recursos de Dios para su vida, su casa y mayormente para su iglesia.
para el avance de su iglesia y de su reino acá en la tierra. Pero escuche lo que le voy a decir. Para activar ese reino y para activar los recursos del reino o de ese mundo espiritual. El reino es un mundo espiritual. Amén, es un mundo espiritual. Jesús cuando vino a esta tierra, dijo arrepentidos, dijo. Sí, cuando Él viene del desierto, después de venir lleno de su espíritu, dijo arrepentidos, dijo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén, el reino de los cielos, aquello que usted y yo necesitamos establecer en nuestro corazón, estaba en medio de la gente, estaba caminando en medio de ellos. Venía a habitar por 33 años acá en la tierra, para que usted y yo, o el pueblo de Él, o la humanidad pudiese conocerlo y pudiese establecerlo también en su corazón, para todo lo que ese reino venía a producir a través de ellos. ¿Sí? Pero decía yo que para activar ese reino y para activar los recursos del reino o de ese mundo espiritual siempre se necesitará a alguien que lo active desde acá en la tierra. ¿Sabía usted? Siempre se necesitará a alguien que lo active desde acá en la tierra. Para activar ese reino o ese mundo espiritual siempre se necesitará a alguien que lo haga desde el mundo natural. Claro, que lo haga desde el mundo natural. La pregunta es ¿cómo se hace, pastor? ¿Cómo se activa ese reino espiritual? Jesús lo dijo por medio de sembrar primeramente ese reino en usted. Por medio de sembrar primeramente ese reino en usted. ¿Dónde está eso, pastor? Dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén, buscad primeramente. Habló de colocar ese reino en usted, de colocarlo como prioridad. Amén, porque si usted colocaba ese reino como prioridad, Jesús dijo, ese reino va a producir en ustedes que Dios añada, que el Padre añada lo que a ustedes les falta. O sea, cuando usted y yo buscamos ese reino, lo colocamos como prioridad. Mira lo que te voy a decirte, los recursos del reino empiezan a soltarse en favor de su vida, empiezan a soltarse en favor de su casa, empiezan a soltarse en favor de su milagro. Claro, el reino añade lo que tú y yo naturalmente no podemos alcanzar. Lo que usted y yo naturalmente no podemos alcanzar. ¿Cómo se activa ese reino? Jesús lo dijo, por medio de sembrar primeramente el reino en usted. Porque nadie, hermano, podrá buscar como algo primero en su vida si primero no siembra ese reino en él. Nadie lo busca, nadie lo va a poder buscar, nadie lo va a poder establecer como algo prioritario en su vida si primero no está sembrado en él. Jesús se vino a sembrar para tu vida, se vino a sembrar en tu corazón. Por eso dice la Biblia que el que abriere y lo dejare entrar. Claro, o sea, el reino viene para establecerse en tu corazón. Y cuando ese reino se establece en tu corazón, crece de una manera que tú no puedes entender. Crece de una forma, se desarrolla en ti de una forma que tú y yo no podemos comprender, pero que es de una forma extraordinaria. Claro, porque nadie podrá buscar, como algo decía yo, primero en su vida, si primero no siembra ese reino en él. ¿Por qué? Porque cuando usted siembra ese reino en usted, ese reino crecerá tanto que no solamente le guardará a usted, no solo le cubrirá a usted y no solo le bendecirá a usted, sino que también dará cobijo a muchos. A través de ese reino sembrado en usted, muchos podrán ser bendecidos. Por eso la prioridad, ¿cuál es? Que el reino se siembre en usted. Porque si ese reino está sembrado en usted, usted no tiene su vista, usted no tiene su atención, no tiene su corazón direccionado a la añadidura. Usted tiene su corazón produciendo cada día para ese reino, porque usted sabe que ese reino va a producir lo que usted y yo necesitamos. Va a añadir lo que usted y yo necesitamos, lo que usted y yo buscamos. Pero primero se tiene que sembrar en usted. Esa es una ley de la siembra y la cosecha. Primero se tiene que sembrar en nosotros para que ese reino pueda producir, para que en un momento determinado tú puedas recoger lo que tú no puedes alcanzar, pero que un día determinaste sembrar en ti, conforme al reino, conforme al diseño que Dios estableció. ¿Sí? Cuando usted siembra ese reino en usted, ese reino crecerá tanto que no solo le guardará a usted, no solo le cubrirá a usted, no solo le bendecirá, sino que también servirá para cobijo a muchos. Por eso que para que se active esa provisión del reino, primero debe sembrarse una semilla. Y cuando hablo de una semilla, no estoy hablando de recursos. No, este mensaje no es para pedirle una ofrenda a usted. No, quiero hablar de algo mucho mayor. Estoy hablando del reino, de un reino que tiene poder para hacer un milagro en tu vida. De un reino que tiene poder para cambiar la dirección de tu vida. De un reino que tiene poder para traer salvación a tu vida.
Amén, de ese reino estoy hablando de algo mayor. Cuando hablo de la semilla, Jesús presentó el reino como una semilla. Dijo, es semejante a la semilla de mostaza. Por eso cuando hablamos de esa semilla, hablamos de algo que para muchos es insignificante. Claro, que para muchos quizás puede ser insignificante, pero mire lo que le voy a decir. Cuando ese reino se siembra en usted, cuando esa semilla se siembra en usted, esa semilla, dice la Biblia, que crece tanto que usted no se da cuenta, que usted no sabe cómo, y dice, y llega a ser en algún momento, lo más grande que alguien pueda tener, lo más grande que alguien pueda ver, lo más grande que alguien pueda experimentar. Claro, y da fruto, y trae un resultado, y añade lo que a usted y a mí, nos falta. Claro, por eso que para que se active esa provisión del reino, le decía, primero se tiene que sembrar una semilla. ¿Quiere saber por qué? Porque el mundo espiritual responde a aquella persona que del mundo natural siembra para activar esa provisión del reino. ¿Sí? Siembra para activar esa provisión del reino. Por eso que aunque su medida de fe sea muy pequeña, si está sembrada en el reino de Dios, escúcheme bien, se hará grande. Aunque su medida de fe sea muy pequeña, si esa medida de fe está sembrada en el reino, ese reino que usted estableció en su corazón, esa semilla de fe en las manos de Dios o en el reino de Dios se hará grande. ¿Sabe por qué? Porque lo suyo y mío en las manos de Dios se hace grande. En las manos de Dios siempre se multiplica. Acuérdense que Jesús dijo, si vuestra fe fuera del porte de la semilla del grano de mostaza, ¿sí? Dijo, aunque fuese muy pequeña, dijo. Mire lo que dice. Dice, le dirías a ese monte, muévete, desarráigate, y se quitaría, dice. Y mire lo que habla aquí, dice, si no dudares en tu corazón. Cuando el reino está en tu corazón, no hay duda. Cuando el reino está en tu corazón, no hay duda. Claro, no hay miedo. Por eso hay una convicción y Jesús dijo, lo que tú digas, lo que tú dices, te será hecho. Por eso necesitamos establecer el reino. Porque cuando estableces ese reino de Dios en tu corazón, ¿sí? La palabra es una semilla ahí. Y la palabra es la que produce cuando esa palabra cae en ese reino, en esa tierra donde está establecido ese reino. Esa palabra va a producir. Y va a producir al 100%. Va a producir donde nadie produce. Va a producir donde otro no puede hacer nada. Por eso necesitamos establecer este concepto. Necesitamos establecer este principio. Necesitamos establecer este mandato de parte de Dios. Sí, buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios. Aunque su medida de fe sea muy pequeña, si está sembrada en el reino, se hará grande. Porque lo pequeño suyo y mío, le decía, en las manos de Dios se hace grande. En las manos de Dios siempre se multiplicará. Por eso la primera semilla debe sembrarse en tu corazón. La primera semilla debe sembrarse en tu corazón, porque será esa semilla la que producirá algo grande en usted. Sí, será esa semilla, no la natural suya, la que siembra usted en su corazón a través de ese reino, a través de esa palabra de Dios. Porque solo la palabra que sale de la boca de Dios, la semilla que sale de la boca de Dios, es la que produce en el hombre lo que el hombre no sabe ni puede explicar. Mire lo que dice Mateo, vamos al mensaje. ¿Por qué le hablé esto? No tengo mucho tiempo para este mensaje. Pero quiero que usted pueda comprender por qué Jesús comparó el reino de los cielos a algo tan pequeño. ¿Sí? A algo tan pequeño, siendo el reino algo tan grande. Vamos a Mateo capítulo 13, versos 31 y 32. Dice así la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Preste atención. Voy a ir medio rápido. Mateo 13, 31 y 32. Dice así en el nombre de Jesús. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre, dice, tomó y sembró en su campo. Voy a leer de nuevo, dice, otra palabra le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Por qué en su campo? ¿Por qué en su campo? Porque para que el reino produzca, primero debe sembrarse en nosotros. Primero debe sembrarse en nosotros.
Algo no le puede producir a usted si usted no lo siembra. Si usted no lo siembra en usted, no lo siembra para usted, eso no le podrá producir a usted. ¿Sí? Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, dice el verso 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, es la que casi no se ve y la que menos en cuenta toma usted. Pero cuando ha crecido, dijo Jesús, cuando se ha desarrollado allí en su corazón, Jesús dijo, es la mayor de las hortalizas. Es la mayor de las hortalizas. Es la más visible, es la que más crece, es la que más produce. Jesús dijo, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves de los cielos y anidan y hacen nidos en sus ramas. Cuando se hace árbol es la que más crece. Sí, es la más visible, es la que más produce. Y se hace árbol de tal manera, dice, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Se fortalece tanto, dijo Jesús, que no deja de dar fruto. Se fortalece tanto, dijo, que no deja de producir para el reino de Dios. La pregunta que uno se hace, ¿por qué la semilla debe sembrarse en tu campo? ¿O por qué la primera semilla debe sembrarse en tu corazón? ¿Sabe por qué? Porque esa semilla producirá, ¿sabe lo que producirá? La revelación del reino invisible en usted. ¿Por qué necesito sembrar esa primera semilla en mi corazón? ¿Por qué necesito abrir mi corazón a esa palabra? ¿Por qué necesito abrir mi corazón a ese reino? Porque ese reino revelará lo que la tierra, lo que la tierra no te puede revelar. Lo que el mundo no te puede revelar. Por eso hay gente que ha sembrado el reino en él. Claro, y el mundo le dice, este se volvió loco. Claro, se volvió loco según el mundo porque ellos no ven lo que Dios le ha revelado, a través de ese reino. Por eso la primera semilla debe sembrarse en nuestro corazón, porque esa semilla producirá la revelación de ese reino invisible en usted, el cual usted debe activar. Yo siembro el reino en mí, abro mi corazón al reino, abro mi corazón a la palabra de Dios, a la semilla de Dios, pero usted la tiene que activar. Usted la tiene que activar porque esa semilla, Jesús dijo, el reino es semejante al grano de mostaza. Pero cuando es sembrado, cuando esa semilla es activada, cuando esa semilla se siembra, esa semilla se activa. Y cuando se activa, dijo Jesús, crece tanto, dijo, que llega a ser la más grande, la mayor de todas las hortalizas. La mayor de todo, lo más grande o lo mayor, lo más preciado de todo lo que usted pueda tener. Esa semilla producirá la revelación de ese reino invisible en usted, el cual usted debe activar, no desde lo invisible, sino de lo visible. Muchos quieren activar esa semilla desde lo invisible, y usted y yo debemos activarlo desde lo visible, para que produzca lo invisible, para que traiga lo que usted no ve. Pero muchos quieren activar esa semilla, por eso le decía que muchos necesitan entender esta parábola que Jesús enseñó. Esa parábola que Jesús enseñó de la semilla de mostaza del reino de los cielos semejante a la semilla. Jesús da a entender que se tiene que sembrar. Y para que se siembre se tiene que para que produzca, primero se tiene que sembrar en nuestro corazón. Porque cuando se siembra ahí, lo que tú no ves, pero que tú activas en ti, dijo Jesús, crece tanto, dijo, que llega a ser lo más grande que alguien pueda tener. Claro, llega a ser lo más grande que tu casa pueda alcanzar. No se activa desde lo visible, sino que se activa desde lo invisible. Producirá la revelación de ese reino invisible en usted, el cual usted debe activar, no desde lo invisible, sino desde lo visible. Desde la situación o la circunstancia que usted pueda estar viviendo o enfrentando. Desde ahí usted y yo necesitamos activar ese reino. ¿Por qué? Porque Dios desde un comienzo, dice la Biblia, ha estado empeñado en bendecirnos. Ha estado empeñado que esa palabra produzca en usted, que el reino produzca en usted. Dios envió a su Hijo. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Desde un principio Dios estaba interesado de que ese reino
de que ese reino se sembrara en el corazón del hombre. Y se sembrara para que el hombre pudiese alcanzar lo que esta tierra no le podía dar, que era la salvación. Claro, por eso le decía que Dios desde un comienzo ha estado empeñado en bendecirnos. Y bendecirnos bajo cualquier circunstancia que usted y yo podamos estar enfrentando. Porque cuando Dios tiene un plan trazado con el hombre, ¿cuántos saben que Dios tiene un plan trazado con su vida? Hay un plan trazado con su vida que será imposible detener. Que será imposible que se pueda detener el propósito en usted. Será imposible que se pueda detener si usted se mantiene, mire, si usted se mantiene bajo la voluntad de Dios. Será imposible que se detenga si ese reino está sembrado en usted. ¿Sabe por qué? Porque ese reino crece en usted sin saber cómo crece, sin que usted sepa cómo crece. Por eso la importancia de establecer el reino y sembrarlo primeramente en uno. Porque si el reino está sembrado en usted, usted va a servir a ese reino. Usted va a producir también para ese reino. Claro, va a producir también para el reino de Dios. Y lo que usted y yo necesitemos, busquemos o queramos alcanzar en esta tierra, ese reino, dijo Jesús, lo añadirá. Ese reino traerá la respuesta que usted y yo no podemos alcanzar. Por eso la importancia de que el propósito, el reino de los cielos, permanezca sembrado en usted. Porque si se mantiene, si está sembrado en usted, usted se mantendrá en la voluntad de Dios. Usted se mantendrá en la voluntad de Dios. Por eso la importancia de poder oír lo que Dios habla. La importancia de poder oír lo que Dios quiere, lo que Dios nos quiere enseñar. Así como Jesús le hablaba a los discípulos y le enseñaba la parábola del reino de los cielos y la semilla de mostaza. Usted y yo necesitamos comprender esta palabra. Porque hay un propósito que nunca se llegará a cumplir si el hombre toma su propio camino. Por eso que no puede haber un resultado de la palabra en usted o de la palabra en algún área de su vida si no está establecido primero el reino en usted. Por eso dice, sembráis mucho, recogí poco. ¿Por qué? Porque necesitamos primero que el reino esté en nosotros. Si ese reino está en usted, la palabra de Dios encontrará un lugar donde encontrará un lugar, una buena tierra para hacer producir ese reino. Acuérdese que en usted hay promesas. En usted y en mí hay promesas. ¿Y sabe lo que representa la promesa? La promesa representa lo que la palabra viene a activar. Porque todos caminamos con promesas. Todos de una u otra forma caminamos con promesas, pero ¿qué activa esas promesas? La palabra de Dios en nosotros. La palabra de Dios es la que activa esa promesa en nosotros. Hay una historia que ya ligerito vamos a ir a ella. Una historia donde estaba todo mal, donde estaba todo seco, donde no había que comer, donde había hambruna. Pero el hombre, aquel varón, pudo ir a Dios. Ese varón cargaba una promesa. Ese varón cargaba una promesa. Y al cargar una promesa vino una palabra de parte de Dios a él. Y la Biblia dice que él oyó. Y oyó algo que era incomprensible para la situación que él vivía y enfrentaba. ¿Sabe por qué? Porque el reino crece dentro de uno. Cuando usted y yo le abrimos el corazón a Dios, esa promesa a través de la palabra de Dios se activa. Y el reino empieza a producir en usted. Y empieza a producir sin saber usted cómo ese reino se ensancha. Cómo ese reino crece dentro suyo. Cómo ese reino empieza a orar sin que usted se dé cuenta. Por eso que no puede haber un resultado de la palabra de Dios en usted, le decía, o en algún área específica de su vida si no ha establecido el reino de Dios primero en esa área. No puede haber una cosecha si no está el reino de Dios en usted. Si no está el reino de Dios estableciéndose, creciendo y produciendo primero allí en su corazón. Miren lo que dice Génesis en esta historia. Génesis capítulo 26, verso 1 al 4. Mire, aquí esta palabra habla de Isaac. Usted conoce a Isaac. ¿Por qué toco esta palabra? Porque ayer leyendo, estudiando un poco, veía yo decía, aquí hubo un hombre que tuvo oído para oír a Dios. Que tuvo oído para oírle a Dios, creerle a Dios y obedecerle a Dios. Claro, tuvo oído para que esa promesa se activara, para que esa tierra produjera a través de la semilla que Dios sembraba, que Dios le hablaba.
Claro, este hombre de una u otra forma, dentro de él creció un reino que él no supo cómo. Y que al final la Biblia dice que lo enriqueció, lo engrandeció y lo hizo poderoso. ¿Cómo lo hizo? Isaac yo creo que no lo supo. Lo único que él supo, que Dios oraba a través de él. Y es lo que pasa en usted, lo que pasa en mí. Hay cosas que usted no comprende ahora, que quizás usted enfrente ahora. Y quizás 2, 3 meses, 4 meses se encontrará que esa situación ya no está. Sino que ahora lo que usted está viviendo, la temporada que está viviendo, es muy diferente a la situación que enfrentaba. Y usted dice, yo no sé cómo sucedió, pero pasó. Y en realidad a lo mejor usted no sabe cómo sucedió, pero usted le creyó a Dios. Usted recibió la semilla. Y como estaba el reino en usted, ese reino produjo sin que usted supiera. Sin que usted supiera. Eclesiastés habla de lo mismo. Dice que así como crecen los huesos del niño en la mujer, dice, en la mujer que está encinta, dice, así es la obra de Dios en nosotros. Crece sin que usted y yo nos demos cuenta. Pero necesitamos que el reino de Dios se establezca en nuestra vida. Y para hacerlo usted y yo necesitamos establecerlo en nuestro corazón. Mire lo que dice Génesis 26. Verso 1 al 4 dice, después hubo hambre en la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se apareció Jehová y le dijo, ¿quién se le apareció? Se le apareció Jehová. Y le dijo, no desciendas a Egipto. ¿Qué es lo que había? Hambre en la tierra. O sea, no era solo donde él habitaba, había hambre en toda la tierra. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. ¿Sí? No desciendas a Egipto. ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Qué es lo que iba a hacer Isaac? Isaac iba a descender a Egipto, iba a ir al rey Abimelech, que era un rey de los filisteos que estaba en Gerar. Y dice que de camino se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Le dice, habita en la tierra que yo te diré. Vino palabra de Jehová y le habló a Isaac. Mire lo que pasa con Isaac. Isaac tuvo oído para oír. Y a lo mejor tú estás quizás viviendo alguna situación. A lo mejor viviendo una temporada que no te debiera tocar vivir a ti. Y es este el tiempo donde Dios nos quiere hablar. Es este el tiempo donde tú y yo necesitamos activar nuestro oído. Necesitamos abrir nuestro corazón para que la promesa que tú cargas, la promesa que hay en ti, la palabra venga a darle vida y tú la puedas activar. La palabra venga a darle vida y tú la puedas activar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Verso 3 le dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, le dice. Mire, le dice, no solo le dice estaré contigo, sino que le dice te bendeciré. Pero ¿cuál era el requisito? No descender, no poner la confianza, sino en lo que Dios le hablaba. No poner la confianza en nada, sino en lo que Dios le hablaba. No desciendas a Egipto. No desciendas a Egipto, le dice. Sino que habita en esta tierra como forastero y estaré contigo, le dijo. La condición, mire, la condición para que Dios estuviera con él era que no descendiera, no pusiera su confianza en lo que la colocaban los demás. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Verso 4 dice, multiplicaré tu descendencia. Oiga, ¿quién puede prosperar en un lugar donde nadie prospera? ¿Quién puede multiplicarse en un lugar donde todos arrancan de ahí? Pero mire lo que le dice Dios en el desierto. Mire lo que le dice Dios a través de la palabra que le entrega. Por eso la importancia que el reino esté en ti. Porque si el reino está en ti, tú vas a abrir. Mira lo que te voy a decir. Tu oído va a estar activado a lo que Dios te habla. Va a estar expectante a lo que Dios quiere hacer. Había una tremenda situación en esos tiempos. Hambruna en toda la tierra. Necesidad en toda la tierra. Y se le aparece Dios. Todos bajaban a Abimelech, todos bajaban a Gerar, todos bajaban a Egipto. Y Dios le dice a Isaac, no vayas tú, no bajes ahí.
no bajes a Egipto, no desciendas ahí. Le está diciendo, no vayas a colocar tu confianza en la que lo colocan los demás. No coloques tu confianza en lo que el mundo la coloca, le da a entender. Sino que le dice, hey, quédate aquí. Le dice, siembra aquí. Claro, le dice, porque yo estaré contigo. Le dice, hey, yo estaré contigo, yo te bendeciré. Y le dice, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Multiplicaré tu descendencia. Mire, Dios sabe lo que está haciendo. Le está diciendo a Isaac. Le está diciendo a Isaac, si esta semilla cae en el reino, cae en tu corazón. Le dice, esta semilla va a producir lo que otros no pueden producir. Porque ¿cuántos creen que lo que es seco para otro, para ti y para mí, es la tierra de nuestra bendición? Claro, lo que para otro no puede producir es una oportunidad para el que tiene el reino sembrado en él. Es una oportunidad para el que tiene el reino sembrado en él. Lo que otros dicen, no, esto no produce, esto no va a resultar, aquí nada bueno sale. Para usted y para mí, si tenemos el reino sembrado en nuestro corazón, será una oportunidad. Por eso la Biblia dice que Dios añade, ¿qué es lo que añade? Lo que los demás no tienen. Claro que por causa de estar tú buscando el reino, por causa de tener el reino prioritado como prioridad en tu corazón, la Biblia dice que Dios añadirá. ¿Qué es lo que añadirá? Lo que los demás buscan en Egipto. Lo que los demás buscan en Egipto. Me acuerdo de un hermano. Lo saludo desde acá, nuestro hermano Rudecindo, si está en sintonía. Él me dijo, pastor, había una tierra dura, pastor, no producía nada. Conversábamos un día. Me dice, mala la tierra. ¿Sabe qué, pastor? Yo me determiné en el nombre del Señor a picarla, a trabajarla, pastor. La nería, la cerní, y es la tierra que produce más ahora, me dice. Y yo le decía, ya, pero ¿te costó, no? Sí, me dijo, estaba dura. Claro, porque así es el reino. Hay cosas que te van a llevar a avanzar, te van a llevar a caminar, te van a llevar, que te van a desafiar. Cosas que muchas veces tú el resultado no lo vas a ver. Pero cuando el reino está en ti, la Biblia dice que llegará el momento en que va a crecer más que todas las cosas. O sea que te va a bendecir más que cualquier situación que tú puedas tener. Más que cualquier cosa que tú puedas pensar. Por eso Dios le dice a Isaac, le dice, aquí te multiplicaré. Aquí haré grande tu descendencia. Y yo decía, ¿quién puede multiplicarse en un lugar seco? ¿Quién puede prosperar en un lugar donde nada nace, donde no hay vida, donde nada crece? ¿Quién puede prosperar en el desierto? Alguien que camina con la promesa, alguien que tiene el reino en su vida y alguien que recibe la palabra, esa semilla, para que esa promesa produzca lo que la semilla trae. Te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas las tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Qué importante, le decía yo, es oír a Dios. Qué importante es oír a Dios en medio de las situaciones y las crisis que podamos enfrentar para no terminar donde Dios no quiere que terminemos. Para no terminar donde Dios no quiere que terminemos. Porque nadie puede ser bendecido, mire, en medio de los problemas o las crisis, si no puede oír a Dios o si cierra su oído a Dios. Nadie puede ser bendecido si usted y yo, si cerramos nuestro oído a Dios. Por eso Jesús dijo, el reino es como algo insignificante para todo. Pero que cuando alguien se determina a establecerlo en su corazón, a sembrarlo en su tierra, dice, crece sin saber que él sepa cómo. Dice, y llega a alcanzar una estatura, llega a alcanzar un poder. Dice que supera todo lo demás. Claro, porque cuando usted y yo, cuando usted y a mí nos hablaron de Dios, usted quizás escuchaba. Yo muchas veces escuché hablar de Dios, escuché hablar de salvación, de poder, de bendición, de sanidad, de milagro. Y quizás uno escuchaba y yo decía, ¿qué va a ser tanto este asunto? ¿Cómo va a ser así? Porque así es el hombre incrédulo. Pero cuando esa semilla entró a mi corazón y se estableció allí, empezó a crecer sin saber yo cómo. Y al final llegó a ser mucho más importante que todo lo que me podía rodear.
Y empezó a producir lo que me rodeaba, lo que me rodeaba no podía producir. Y me hizo prosperar donde quizás todos decían que iba a fallar. Claro, me bendijo quizás en donde nadie me podía bendecir. Porque así es la obra de Dios en nosotros cuando el reino se establece en ti. Crece hasta llegar a ser lo más importante en tu vida. Y cuando crece y llega a ser lo más importante en tu vida, la Biblia dice que Dios es el que se empieza a preocupar de ti. Claro, porque el reino produce en favor tuyo. Produce lo que tú no puedes producir. Cuando esa semilla empezó a crecer en nuestras vidas, necesitábamos nosotros algo que la tierra no nos podía ya dar. Pero el reino lo añadió sanidad. Claro, añadió sanidad, sacó la muerte y colocó vida. O sea, hay algo que se produjo en nosotros sin saber cómo y sin saber cómo creció. Pero cuando se manifestó, llegó a ser lo más grande que usted y yo podíamos ver. Llegó a ser lo más grande que quizás yo y mi esposa podíamos encontrar. Porque así es la palabra de Dios en tu vida. Cuando tú abres tu corazón, sucede lo que sucedió con Isaac. Sucede lo que sucedió con Isaac. Tu confianza no la colocas en lo natural. La colocas en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios viene a ti, ¿sabes para qué? Para que tú y yo podamos activar la promesa que Dios ha puesto a través de ese reino en nosotros. El mundo espiritual responde a la persona que no se enfoca en lo que tiene, en lo que no tiene, sino en lo que Dios le ha hablado y le ha dado por medio de su reino. Por eso no podemos enfocarnos en lo que no tenemos, sino que en lo que Dios estableció, lo cual por medio de la fe y la confianza en su palabra, usted y yo debemos activar. Usted y yo debemos activar. La Biblia dice que Dios se le apareció a Isaac en medio de una crisis. En medio de una crisis que estaba pasando toda la tierra, no era solo él. La Biblia dice que había hambre en toda la región y que en medio de la hambruna y de la crisis, allí Dios se le aparece a Isaac diciendo: Isaac, no desciendas a Egipto. Quédate en Gerar, le dice, porque en esta tierra yo te bendeciré. Por eso le decía qué importante es oír a Dios. Y la importancia que debe tener la palabra de Dios en nuestras vidas. La importancia que tiene que tener esa semilla en tu corazón. La Biblia dice que en medio de la preocupación, del caos, y en el tiempo donde no sabían qué hacer, vino la voz de Dios diciéndole a Isaac: Isaac, no descienda, yo te bendeciré. Yo te bendeciré. ¿Qué tenía que hacer Isaac? Isaac solo tenía que dejar entrar esa semilla a su tierra, a la promesa que él tenía. Y si Isaac dejaba entrar, podía oír a Dios, dejaba entrar esa semilla a su corazón, esa promesa se iba a activar. El reino iba a crecer dentro de él e iba a producir lo que él o otro no podía producir naturalmente donde estaba. Dios le dice a Isaac: habita la tierra que yo te diré. Habita como forastero esta tierra y estaré contigo, le dice, y te bendeciré. Claro, Dios le dice: porque a ti y a tu descendencia daré esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Oír la voz de Dios, hermano. Oír la voz de Dios en los tiempos de crisis y de aflicción es importantísimo, porque será imposible alcanzar. Mire lo que le voy a decir. Será imposible alcanzar su bendición si no es a través de lo que Dios nos habló y nos dijo. Isaac oyó y le creyó a Dios, obedeciendo la voz de Dios y quedándose en el lugar que Dios le dijo. Y mire lo que sucede en Génesis, en el mismo capítulo, versos 2 y 13. ¿Qué hizo Isaac? Oyó la voz de Dios. Dejó entrar la palabra de Dios a su promesa, a su corazón, a su tierra. Y esa palabra de Dios, ¿sabe lo que hizo? Produjo en él, sin saber él cómo crecía esa palabra en él. Verso 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra. La pregunta es: ¿cómo alguien puede sembrar en un lugar donde todos los demás arrancan? ¿Cómo alguien puede sembrar en un lugar donde nadie más quiere sembrar? Solo alguien que tiene el reino en él. Solo alguien que tiene activa la promesa en él. Solo alguien que necesita una palabra para que esa promesa
Él la puede activar. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Mire, no cosechó 5 años después. No fue un proceso, sino que fue la palabra de Dios, la cual él tomó, dejó entrar a su corazón y el reino creció sin saber el cómo. Porque imagínese Isaac creciendo, sembrando en el desierto. Imagínese Isaac sembrando en el desierto donde no veía agua, donde todo era calor, donde había sequía, donde había hambruna. Imagínese Isaac sembrando ahí. O sea, lo único que podía darle estabilidad, confianza a Isaac de que eso iba a producir era la palabra de Dios en la promesa que él cargaba. Y para que aquello creciera se tenía que establecer también un reino en él, el reino de Dios. Se tenía que establecer el reino de Dios también, el gobierno de Dios en su vida. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1 y le bendijo Jehová. No solo cosechó, sino que le bendijo Dios también. Porque es importante la bendición en lo que tú y yo cosechamos. Nosotros muchas veces decimos, no, me fue re bien. Y la Biblia dice que es como echar en un saco roto. ¿Por qué? Porque necesitamos la bendición de Dios por medio de lo que Dios nos habla, por medio de lo que Dios nos dice y por medio de la instrucción que Dios nos da. El verso 13 dice, el varón se enriqueció. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. No solo se enriqueció, sino que dice que fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. La pregunta es, ¿quién se enriquece? ¿Quién prospera? ¿Y quién puede engrandecerse y hacerse poderoso en un lugar donde todos arrancan? Por eso la importancia en este tiempo de que el reino se siembre en tu corazón. Porque si tú y yo activamos, sembramos primeramente el reino en nuestro corazón, la Biblia dice que Dios añadirá. ¿Por qué Dios añadirá riqueza? ¿Por qué Dios añadió bendición? ¿Por qué Dios lo hizo poderoso? ¿Sabe por qué? Porque dejó que la palabra activara la promesa en él, activara la bendición que él cargaba. Usted carga bendición, pero necesitamos la palabra que la active, y la única palabra que puede activar esa bendición es la que Dios te habla, es la que viene de parte de Dios. Esa es la que te bendice, te engrandece, te enriquece y te hace poderoso. Es increíble lo que sucede con un hombre que estaba habitando un lugar en donde había hambruna, en donde nadie crece y en donde nadie prospera. Es increíble lo que sucede con este varón cuando dejó entrar el reino en su corazón. Por eso Jesús comparó el reino de los cielos con una semilla de mostaza. Porque cuando ese reino llega a tu corazón, llega como una semilla. Y es ahí donde crece y no se sabe cómo. Por eso nada puede ocurrir si primero no se establece y se desarrolla primero en tu corazón. Isaac tenía la promesa, y la promesa espiritualmente en la tierra, pero necesitaba la semilla. Necesitaba la semilla como la necesita usted y la necesito yo. ¿Sabe para qué? Para poder activar esa promesa en nuestra vida. Usted sabe que usted es un bendito de Jehová. Usted sabe que usted es un bendito de Jehová. Y la pregunta que uno se hace, o muchos se hacen, dice, pero si soy un bendito, un bendecido, ¿por qué no se me nota? ¿Por qué no se me nota? Porque necesitamos que la palabra llegue a esa promesa para que se pueda activar. Por eso nada ocurre, si usted no lo activa desde esta tierra. Es usted el que tiene que oír a Dios, abrir su corazón, establecer el reino primeramente ahí. Y la palabra, ¿sabe lo que hace? Abonará ese reino. La palabra, ¿sabe lo que hace? Fortalecerá ese reino. Lo que hará la palabra en usted es que hará producir las cosas que usted naturalmente no puede producir. Por eso Jesús dijo, y todas estas cosas os serán añadidas. El mundo dice, busca en Egipto. La gente busca en el mundo qué comer, qué vestir, qué beber. Mas vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Jesús dice, pero este es el principio. Dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Y todas esas cosas, hay un reino que tiene la provisión que tú y yo necesitamos. Hay un reino que tiene el milagro para tu vida. Claro, hay un reino que tiene la llave para que se abra esa puerta que se cerró. Y ese reino, dice la Biblia, que tú y yo,
que Dios, cuando tú y yo colocamos, cuando tú y yo sembramos el reino, primeramente nosotros, ese reino produce en nuestra vida. Ese reino añade lo que tú y yo naturalmente no podemos alcanzar. Isaac tenía la promesa, y la promesa espiritualmente era la tierra, pero necesitaba la semilla como la necesita usted y la necesito yo de parte de Dios para activarla. Fíjese lo que ocurrió con alguien que, aún estando en el desierto y en un tiempo de hambruna, no colocó su confianza en Egipto, sino en la palabra que Dios le habló. Por eso Jesús dijo en el capítulo 13 de Mateo, versos 31 y 32. Enseñó esa palabra y dijo otra parábola, le refirió diciendo: el reino de los cielos semejante al grano de mostaza. Lo que recibió Isaac fue una palabra de parte de Dios, una semilla. Una semilla, no recibió una foto, ni le mostraron en un televisor cómo iba a ser su cosecha, ni lo que iba a suceder. Lo único que recibió Isaac fue una palabra, una semilla. Pero como había una promesa en él, había un reino que Dios había establecido en su padre, como Dios ya había hecho algo en Abraham, y había una promesa que él cargaba, lo que vino a hacer esa palabra fue activar la promesa que Dios puso en él. Y la palabra lo que hace hoy día, lo que viene a hacer a tu vida, si está el reino sembrado en ti, viene a activar esa promesa de provisión, de sanidad. Claro, viene a activar esa promesa sobre ti. No importa el lugar, el tiempo, la situación que tú y yo enfrentemos. Isaac estaba en tierra seca, pero esa tierra seca era seca para los demás. Pero Dios hizo que esa tierra seca fuera fructífera para él. Esa tierra donde todos los demás no querían sembrar, Dios hizo a Isaac sembrar. Y él sembró en obediencia. Él oyó la palabra de Dios, tomó la instrucción de Dios e hizo como Dios le dijo. Y lo que produjo, dice la Biblia, y lo que produjo dice que cosechó al 100%. Y esa tierra seca donde nadie prosperaba, a él lo bendijo, a él lo enriqueció, a él lo engrandeció, a él lo hizo poderoso. Un lugar donde nadie podía sacar nada, Dios hizo lo que tenía que hacer a través de esa palabra, a través de ese reino en él. El reino de los cielos semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, dijo Jesús, es la que casi no se ve y menos en cuenta se toma. Pero cuando ha crecido, dijo Jesús, cuando se ha desarrollado en su corazón, es la mayor de las hortalizas, es la más visible, es la que más crece y es la que más produce. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. O sea, a través de ese reino, muchos son favorecidos. Su casa es favorecida, su familia, su generación es favorecida. ¿Y sabe por qué? Porque usted se determinó a sembrarlo en usted cuando nadie quería sembrarlo. Y en este tiempo, estamos en ese tiempo en donde usted y yo necesitamos comprender que lo que muchos ignoran es la bendición para su vida. Que lo que muchos quizá hoy día no reciben, Dios lo diseñó para que usted sea bendecido. Para Dios bendecirlo en este tiempo. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo vamos a ser bendecidos en este tiempo? Serás bendecido en este tiempo conforme a la voluntad de Dios. Cuando te digo conforme a la voluntad de Dios, no es quizás como tú quieres. Pero dice la Biblia que Isaac, en medio de donde había una necesidad, a él no le faltó. Y el reino fue creciendo, la promesa fue creciendo en él a través de esa palabra, a través de esa semilla, y trajo todo lo que él necesitaba. Todo lo que él necesitaba. Trajo todo lo que él pensó en un momento ir a buscar a Egipto. Dios le dijo, no lo busques ahí, yo te lo voy a añadir. Solamente haz esto. Y usted y yo, cuando hacemos eso, buscamos a Dios, el reino de Dios y su justicia primeramente, esa misma promesa de provisión que se cumplió en Isaac, también se cumple en nosotros. También se cumplirá en usted. ¿Sabe por qué? Porque su palabra no cambia. Su poder no cambia. Vamos a cenar con el Señor. Amén. Vamos a cenar con el Señor. Vamos a orar. Y vamos a orar por el vino. Vamos a orar por el pan. Vamos a bendecir el pan y el vino. Prepárese allí en su hogar. ¿Sí? Vamos a tomar santa cena con el Señor. ¿Sí? Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, por todo lo que tú, Señor, día a día, Señor, nos entregas, Padre. Nos da, Dios mío, para poder direccionar nuestras vidas. Padre eterno, te doy gracias en este día, Señor, porque sé que tu palabra, Dios mío, viene a activar las promesas en nosotros. Viene a activar, Dios mío, lo que ya tú has establecido para nuestras vidas. Padre, cuando digo viene a activar es porque tu palabra trae la convicción, trae fe.
Padre, la convicción, Dios mío, para poder nosotros, a través de ese reino que hemos sembrado, Padre, ese reino pueda crecer, Dios mío, en nosotros. Y pueda traer, Dios mío, el resultado que quizás naturalmente no vemos, que quizás no sabemos cómo es, Señor, pero que a través de tu palabra, Padre, bendito Dios, podemos recibir. Padre, que así, Dios mío, como crece esa semilla, así como crece y se hace grande y mayor que todo lo demás, Señor, que crezca tu palabra en nosotros, que crezca, Dios mío, tu reino cada día en cada uno de nosotros, Señor. Padre, y veremos tu favor. Veremos, Dios mío, la gracia y el poder tuyo operando a través de nuestras vidas, en favor de muchos más, Señor. Padre, porque cuando esa semilla crece, ese reino crece, sirve para dar cobijo a muchos. Sirve para que muchos puedan entrar a través de él. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendice a cada uno de aquellos que han estado en sintonía. Aquellos que van a oír esta palabra, Señor, que sea de bendición, Dios mío. Así como lo fue para Isaac, lo es para mi vida. Que sea también para la vida de cada uno de ellos, Señor. Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Señor, oro en esta mañana. Oro, Dios mío, por el pan que representa tu cuerpo, Señor. Molido, golpeado, Padre. Bendito Dios por nuestras enfermedades, por nuestras faltas, Señor. Bendecimos, Dios mío, el vino, Señor, que representa tu sangre. Poderoso Dios, vertida, Dios mío, allí en la cruz. Padre, para lavarnos, Señor, limpiarnos, para redimirnos, Padre, para cubrirnos, comprarnos, Señor. Poderoso Dios, bendecimos, Señor. Bendecimos el pan, el vino. Padre, presentamos lo que vamos a hacer a ti, Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesús, Señor, creyendo siempre, Padre, que conforme al mandato, conforme a lo establecido, Señor, por Jesús. Padre, y en obediencia, Dios mío. Lo hacemos, Dios mío, creyendo, Señor, que toda bendición, todo poder, lo que sucedió en ese tiempo se desata hoy, Señor, sobre cada uno de tus hijos. Si hay uno enfermo, Señor, Padre, que por medio de este acto santo hoy día, Padre amado, ese poder descienda sobre él, lo liberte de toda enfermedad, lo liberte de toda opresión, lo liberte, Dios mío, de todo pensamiento contrario. Padre, perdona nuestra falta, perdónanos, Señor. Queremos, Padre, hoy día cenar y hacerlo, Dios mío, en la justicia tuya que es Cristo, Padre, para nosotros. Padre, en esta hora, Dios mío, bendecimos el pan, bendecimos el vino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Bien, prepare usted allí en casita. ¿Sí? Prepara allí el vino. Repártalo allí el pan junto a los suyos. Vamos a cenar con el Señor, amén. Vamos a recordar este magno sacrificio, el cual Cristo estableció para su vida, para mi vida. Amén. Para su vida y para mi vida, para que así usted y yo a través de él, cierto, pudiéramos hoy día recordarle y recordarle hasta que él venga. Y creemos en el Señor que lo que hacemos hoy día, ¿sí? A través de la voluntad y del mandamiento que Cristo estableció, del mandato de Cristo, eso que sucedió en ese tiempo, aquellos que cobraron vida, aquellos que aún muertos, dice la Biblia, cuando la sangre llegó a la tierra, se partió, se abrió, se levantaron. Creo que muchos de aquellos que quizás están desesperados, quizás lejos de Dios, hoy día a través de este magno evento, sacrificio, recuerdo, mandato, amén, cobran vida nuevamente. Dice así Pablo, hablándole a los corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Sírvase el pan, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Bueno eres tú, Señor. Gracias, Señor. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sírvase el vino, por favor. Un minutito, adoremos al Señor. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios porque fiel es Él y para siempre es su misericordia. Coloquemos la música de fondo. Ahí en su casita, cierre los ojos. Un minutito, un minutito. No es, cierre los ojos no para ser más espiritual, para que usted se concentre con el Señor. Se centre en el Señor. Le demos gracias a Dios. Le demos gracias por su bondad, su amor, su misericordia. Porque bueno ha sido Él. Fiel ha sido Él. Justo es Él. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Gracias te damos, Señor. Te adoramos, Rey. Te bendecimos, Señor. Te honramos, Padre. Poderoso eres tú, Señor.